Bueno, pues buenas y terroríficas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este especial de Explorador de lo Fantástico. Aquí con sus anfitriones, mi querido amigo Alfonso Orozco y su servidor Richard Stingray. Según lo que tú pudiste investigar, mi estimado Alfonso, ¿qué es una casa embrujada? Mira, o sea, la casa embrujada podríamos partir de un concepto muy sencillo. ¿Sí? La casa embrujada podríamos definirla como un edificio o construcción donde ocurren apariciones o fenómenos paranormales, ¿no? Pero esta definición, a pesar de que es sencilla, nos da pie a muchas interpretaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, una casa embrujada, o sea, pueden aparecerse no solamente fantasmas, también puede ser la casa de un vampiro, como en Drácula, ¿sí? O sea, ¿quién puede negarte que, o sea, Drácula, la película de Bram Stoker, o sea, vive en un castillo encantado, ¿sí? Porque hay apariciones, ¿sí? Pasan cosas misteriosas, hay pasadizos, ¿sí? Entonces, la casa embrujada, el concepto da para mucho. Sí, también, o sea, hay casas poseídas, sí, habitadas por demonios, sí, o en general por entidades de naturaleza paranormal. Correcto. Entonces coincidimos en este aspecto de que no es una casa normal. Y entonces es una, como tú bien dices, es un lugar donde ocurren cosas sobrenaturales, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pero también está esta situación de que se dice, de que ocurren que se dice eh, fenómenos sobrenaturales o pretendidamente sobrenaturales, porque una de las cosas que vamos a abordar también en este programa es acerca de que algunos relatos que nosotros vamos a describir más adelante tratan acerca de un fenómeno que ocurrió en la literatura, me parece que fue en el gótico victoriano, en el que se explicaban los fantasmas, Alfonso. ¿Se explicaban los fantasmas? Se explicaban los fantasmas, sí, digamos que es un gótico ya más racional, ya que cuenta mucho más con la ilustración. Y entonces vamos a ver relatos, como por ejemplo el que tú preparaste de La casa y el cerebro, en Claro, donde claro. se trata ya de una hipótesis muy interesante que vamos a describir, que maneja este autor, que hace intervenir elementos científicos, elementos materiales, digamos, ¿no? Dentro del cuento de fantasmas. Sí, claro, pues, o sea, observemos que esta parte es muy interesante, Richard, porque precisamente la casa embrujada, ¿sí? Nace en una época donde, pues, como tú lo acabas de decir, viene la ilustración, ¿sí? De principios del siglo XVIII, ¿sí? Y estamos entrando ya a plena revolución industrial, ¿no? Donde la revolución industrial está basada precisamente en este pensamiento científico y los avances tecnológicos, ¿sí? Y precisamente todas esas historias de fantasmas es una respuesta en el ámbito cultural, ¿no? O sea, la sociedad no podía estar solamente pensando en un sentido, ¿cómo decirlo? Totalmente lógico, ¿sí? O sea, no somos máquinas. O sea, ahí todo el mundo te pedía que fueras lógico, ¿no? Pero ¿dónde queda la emoción, los sentimientos? Entonces, precisamente la casa embrujada, o sea, nace como parte del cuento romántico, ¿sí? Que da precisamente una crítica a todo esto que se veía en esta sociedad, ¿no? De acuerdo. Y bueno, como mencionábamos, esto de la casa embrujada es un complemento que viene en cierta forma como contracultura a partir de la ilustración. Podemos decir que la casa embrujada es un elemento del folclore urbano, ¿sí? Que va a contracultura de la ilustración y que nos indica la forma en la que se incorpora a la cultura esos miedos que siguieron latentes a pesar de que la ciencia llegó y nos explicó todo, Alfonso. Por ejemplo, las leyes que nos otorgaron la física, la química y la biología nos dicen que no puede haber casas embrujadas, ¿de acuerdo?
Claro. Y entonces, de ahí surge el elemento llamado sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Aquello que se impone a lo natural de una manera forzada, ¿cierto? Y por eso causa tanto miedo. Las casas embrujadas pertenecen a la ficción, pero el miedo que producen es demasiado real. Y por eso es que han tenido éxito hasta nuestros días. Recordemos que en la etapa inicial de la humanidad, las tribus se sentaban por la noche junto a una gran hoguera para contarse historias. Ahí no existía lo sobrenatural, Alfonso. Ahí existía únicamente lo mágico. Y lo mágico era lo natural. Más adelante, cuando viene la ciencia, entonces ya todos estos fenómenos que se escribían en las casas, ¿sí?, pasan a ser sobrenaturales porque se contraponen con lo que nos dicen las leyes naturales. Y es muy interesante que, para dar un ejemplo de uno de los primeros relatos que creo que tú manejaste, tú preparaste, está el del filósofo Plinio el Joven, que ocurrió en la Roma de principios de esta era, ¿sí?, en la que describe cómo era posible que se infectara una casa con un fantasma. Alfonso, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues mira, en las cartas de Plinio el Joven precisamente se maneja lo que es considerado la primera historia de fantasmas en el mundo occidental. O sea, es importante destacar que el mundo occidental es otra cosa, ¿no? O sea, porque dejamos de lado todo lo que pasaba en aquellos países que todavía no eran países, ¿sí? Como son Japón, China, ¿sí? Lo que era Mongolia, o sea, eso es aparte. O sea, la primera historia de fantasmas en el mundo occidental corresponde precisamente a esta carta de Plinio el Joven, ¿sí? Y es una historia donde precisamente confronta, ¿sí?, este mundo racional, ¿sí?, representado por un filósofo, ¿sí?, al cual le cuentan precisamente que en cierta ciudad donde él llega existe una casa encantada, ¿sí?, y él tiene toda la intención de irse a quedar, ¿sí?, para develar el misterio, ¿no? Porque él precisamente no cree, ¿sí?, en esta parte de que espanten, de que sea algo sobrenatural. O sea, creo que ese concepto no lo manejan en la historia. O sea, si por un lado no lo dejan claro, por otro lado no lo contradicen. Pero bueno, aquí lo importante es que lo manejan como una parte, como una enseñanza, como una parábola, ¿sí? Entonces es muy, no quiero arruinar la lectura porque es muy interesante, es corta, ¿sí? Les invito a ustedes que se acerquen a la lectura de primera mano, ¿sí? Pero también nos da muchos elementos que después prevalecen y que en las historias de terror aún en día, ¿no? Por ejemplo, nos describe precisamente la apariencia de este espectro, ¿sí?, que es decadente. O sea, el fantasma siempre va a ser precisamente imagen de la decadencia, ¿sí? E introduce otros elementos como el ruido de cadenas, ¿sí? Que digo, o sea, que historia de fantasmas no tiene ese tipo de ruidos muy importantes y que seguimos viendo, ¿no? No tanto en literatura, sino también en cine. De acuerdo, así es, esa es una lectura muy interesante y recomendable. Ahora, hablando de esto, de una casa que puede contener un fantasma, digamos que no solamente hay una, sino varias causas por las que una casa estaría embrujada. Claro. Esto que mencionamos de Plinio el Joven sería una de ellas, un fantasma que de repente aparece por alguna situación, ¿sí? Incluso puede estar demandando algo y la lectura trata acerca de eso. Pero, por ejemplo, si hablamos de la literatura gótica, ¿sí?, del horror gótico, una de las principales causas de que una casa esté embrujada es una maldición, ¿cierto? Sí. Puede ser que haya sucedido algún hecho sangriento, ¿sí? Esa es una de las causas que tú propondrías también, ¿verdad?
que una casa puede estar embrujada porque ahí ocurrió un hecho sangriento. Sí, o sea, tendremos que ver, precisamente, ya que analizamos cuál es la definición de casa embrujada, que es el lugar donde sucede todo este tipo de cosas, tenemos que ver ahora la figura del fantasma, ¿no? O sea, ¿qué es el fantasma? Pues el fantasma no es otra cosa, sí, que ese pasado, sí, tétrico, ese pasado negro que precisamente se manifiesta en el presente, ¿no? O sea, el pasado no nos deja, o sea, no somos capaces de dejarlo atrás. Ese pasado siempre lo venimos arrastrando, ¿no? Y precisamente es la representación del fantasma en este tipo de historias. O sea, algo pasó, ¿sí? Que no podemos dejar atrás y que se nos manifiesta en el presente para cobrarnos cuentas, ¿no? ¿Sí? Esta es la figura o la función que cubre el fantasma. ¿Sí? Es una historia del pasado, ¿sí? Por lo regular trágica, ¿sí? Que nos está recordando que no podemos, ¿sí? Ser felices o dejándola atrás. Claro, pero también está esta situación de la brujería. Por ejemplo, estos seres tan especiales en la literatura que son las brujas, ¿sí? Tienen una sensibilidad y tienen un conocimiento que hacen que la palabra se vuelva ley. Eso es algo muy interesante porque si recordamos en la Biblia, se dice que al principio fue el verbo, ¿cierto? O sea que hay un cierto poder, hay una cierta presencia ya mismo en el lenguaje. Y entonces no es por nada que hasta la fecha tengamos la palabra esta ancestral, abracadabra. Ok, sí, o sea, las brujas obviamente juegan un papel importante en esto de las casas embrujadas porque aparte de ser su hogar, o sea, es donde hace los encantamientos, ¿no? Entonces, Correcto. cuando haces un encantamiento, algo dejas, ¿sí? O sea, no puede dejar ese tipo de energías, ¿sí? O sea, que sean dirigidas, ¿no? Es como cuando tú manejas un arma de fuego, o sea, a la hora de dispararla sí sale la bala, pero obviamente quedan rastros de pólvora. Sí, lo mismo pasa con los encantamientos. Si tú haces un encantamiento en una casa, dejas rastros de esa maldición, de ese trabajo, de eso que has hecho, ¿no? En ese lugar. Correcto, sí, y las brujas tienen este famoso libro en donde están esos encantamientos en un lenguaje antiguo, que puede ser latín, ¿verdad? Se ha manejado, y que entonces tendrían ese poder primigenio de logos, ¿verdad? Que hacen que un lugar se vuelva un portal, se vuelva una transición entre dos mundos. Y bueno, pues otra de las causas que también he investigado es que puede justamente a través de la interacción de sesiones mediumísticas, ¿sí? De sesiones espiritistas, se pueden abrir portales y una casa puede ser infestada pues no solamente por aparecidos, por espíritus, sino también por otro tipo de criaturas, como podrían ser, por ejemplo, duendes, pueden ser también ciertos, ciertos tipos de poltergeist, eh, incluso pueden ser demonios. Entonces, eso es otra posible fuente de manifestación de una casa embrujada. Sí, de hecho hay historias que manejan precisamente, yo recuerdo una que es de Anne Radcliffe, donde maneja precisamente que la casa es cohabitada, ¿sí? Entre una pareja de duendes y de humanos, ¿sí? Ah, Y las situaciones que se van dando entre ambas es muy su generis, ¿no? Muy particular. De hecho, esta historia precisamente sirve de inspiración para el final de Beetlejuice, donde al final no digas, no digas, no digas, conviven no digas, los no digas, seres humanos. no digas, ¿Eh? no hagas spoiler. Bueno, ¿quién no ha visto Beetlejuice a estas alturas, no? Es el colmo, yo no. ¿No has visto Beetlejuice? No, hermano, te lo estás perdiendo. No, me faltó ver el final, por eso te digo, la he visto incompleta. Ah, ok, bueno. De todas maneras, creo que el final, bueno, sí es algo destacable, o sea, yo lo recuerdo con mucho gusto, sobre todo por la música. Sí, esa música, o sea, te deja el calipso, muy bueno. No te lo pierdas, Richard, por favor, o sea,
¿Qué has estado haciendo todo este tiempo que no has visto Beetlejuice? Va a quedar, hermano. He visto Dumbo y Barbie. Ok, muy Disney, pero en fin. Y bueno, una cuarta manifestación de casa embrujada, que es muy interesante, esa la encontramos en una obra que vamos a describir aquí, que nos impactó tanto a ti como a mí, que es la de Un Dios de Paredes Hambrientas, en donde la misma casa es una entidad maligna. Eso es muy, muy, muy original, y de hecho es justamente el narrador de la novela. Sí, o sea, está esta parte, ¿no? De este libro que lo habla desde el villano, ¿no? O sea, porque precisamente es una casa villana, ¿sí? Es una casa maldita que aparte de todo tiene personalidad, ¿sí? Y es ella misma la que nos cuenta su historia. Sí. Eso me parece increíble. Muy buen libro. Sí, lo vamos a contar más adelante. Ah, perfecto. Y bueno, esas son las razones por las que una casa estaría embrujada. Pero ahora vamos a mencionar cómo es posible que una casa deje de estar embrujada. Eso también es posible. En la literatura hemos visto varios ejemplos. Por ejemplo, yo he encontrado que una de las obras, sobre todo, que vamos a escribir hoy, ¿sí?, muestra que se puede desembrujar una casa descubriendo el mecanismo que la embruja. Hablando de estos fantasmas explicados, ¿sí?, en donde hay un mecanismo detrás, entonces podríamos estar hablando de ese tipo de desembrujamiento, ¿no? Sí, claro, o sea, para tú desencantar o desembrujar una casa, tienes que resolver el misterio. O sea, esa es una de las premisas que nos dejan precisamente las novelas de terror, sobre todo al principio. O sea, ya en tiempos más actuales como que eso no basta, ¿no? Recuerdo yo películas como El Aro o otras historias donde resolver el misterio y darle descanso al cuerpo no basta. Entonces es algo que sí ha venido cambiando, pero en el principio sí. O sea, tú para desencantar una casa tenías que resolver el misterio, fuera cual fuere. Y las consecuencias, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, otra causa podría ser lo contrario de lo que estamos mencionando. Si una casa se puede embrujar encantándola a través de un conjuro, también se puede realizar un contraconjuro. Esto podría ser un ritual de desencantamiento que modernamente lo hemos visto, por ejemplo, a través de exorcismos. La limpia de las casas, hermano. Correcto. Ya te dejé de ver, hermano. No te preocupes, tengo problemas ahorita con la cámara, lo estoy resolviendo. Ah, perfecto. Y bueno, un tercer modo de desencantar una casa, y es, yo creo que tiene mayor sentido común, y es el que ocurre, por ejemplo, lo vamos a relatar más adelante, con una de las obras, es el simplemente escuchar lo que el fantasma tiene que decir y realizar lo que pide. ¿No se te hace simple? Cumplir el último deseo. O sea, el deseo del difunto. Sí, así de fácil. ¿No? O sea, ese es algo que también aparece en la literatura. Y bueno, pues vamos a entrar ya al respecto de los ejemplos en la literatura en donde aparecen casas embrujadas, y también vamos a distinguir aquellos casos en donde estaríamos en el límite, ¿no? De decir, bueno, esto podría ser casa embrujada, pero no lo es por esta y otra razón. ¿Qué te parece? Ok, entonces, ¿por dónde empezamos, tú dime? Pues bueno, estamos mencionando esto de Plinio. Plinio el joven. Pero este es un caso, a mí me gustaría decir al respecto de este caso que tú preparaste, de que esto nos viene a través de la literatura, pero no de la literatura de ficción. Eso hay que hacer una distinción muy especial aquí, porque se trata de una auténtica duda filosófica de un joven filósofo que hacia un amigo suyo llamado Licinio, me parece que es Cusa, y le está enviando ese material para que le dé su opinión, porque eso se supone que fue un suceso real en la Grecia, en la Roma temprana, ¿sí? Y entonces, no, Grecia.
en Pompeya. Ajá. Sí, si hablamos de Plinio Joven, hablamos de Grecia. Y entonces quien resuelve el asunto es el filósofo Atenodoro, que se va a quedar en esa casa. Claro. Y entonces eso, pero eso no está referido como una historia de ficción, ¿eh? Eso No. realmente pasó, o sea, se supone que pasó. Sí, no, o sea, entendamos que es una historia de fantasmas, pero que no está dirigida a causar horror, está dirigida a darnos una lección. Exactamente, y una reflexión filosófica. Exacto. Respecto de si es posible un más allá de esa manera. Eso es algo que qué bueno que mencionamos. Pero ya entrando acerca de las obras de ficción, pues podríamos irnos hacia yo creo que el periodo gótico, romántico, ¿qué te parece? Sí, damos un salto de más de 1000 años, ¿no? 2000 años. Sí, lo que pasa es que recordemos que estuvo el periodo de la Edad Media y ahí pues fue todo la literatura fue básicamente filosofía con San Agustín, Santo Tomás, etcétera, y había un gran estudio acerca de las Sagradas Escrituras. Entonces no había espacio para la ficción, tampoco no había espacio para el arte. Sí, no, recordemos que precisamente la labor de la iglesia, vuelvo a lo mismo, en este mundo occidental, pues precisamente limitar eso, ¿no? Ellos eran dueños de la verdad. Correcto. Entonces, nada más contradecías, era hoguera, era excomunión, o sea, había sus consecuencias. Correcto. No como ahora, ¿no? No podríamos estar haciendo este programa en la Edad Media porque ya nos estarían quemando en leña. Oye, aparte el internet de la Edad Media era carísimo. No digas. No, bueno, había mucho arte con respecto a pintura, escultura, ¿sí? Pero digamos que un arte así literario como el que nosotros gozamos después ya en el periodo posterior a la Ilustración, pues era muy diferente. Y entonces recordemos que lo gótico fue un elemento que se opuso al realismo de la Ilustración. Claro. Que ¿En dónde vas a meter todos los miedos y las pesadillas que nos han acompañado desde que nosotros somos humanidad? Pues a partir del rompimiento que hizo la Ilustración con respecto a la realidad, dijo, esto no puede ser cierto, esto no es verdad. Entonces, todos esos elementos fueron a dar al arte, a la ficción, y entonces por eso en la literatura comenzaron a tener éxito las historias de fantasmas. Y bueno, dentro de estas historias de fantasmas, pues están algunas que tú preparaste, creo que tú tienes ahí algunas. Sí. Adelante. Así es, precisamente ¿dónde es el inicio, no, de todas esas historias? Fíjate que es muy curioso, sí, que tanto la primera historia de fantasmas incluya esta casa embrujada, como también la primera ficción, sí, donde se maneja este tema de horror, que está precisamente dirigido a causar miedo, sea también una historia de casa embrujada, ¿no? Y estoy hablando del Castillo de Otranto. Sí, el Castillo de Otranto, publicado en 1764, curiosamente un 24 de diciembre, hermano. O sea, ¿qué tal la fecha, no? ¿Qué tal? Sí, 24 de diciembre de 1764. Sí, entonces, o sea, el escritor Horace Walpole, precisamente, al principio puso un seudónimo. ¿Por qué? Porque él era un caballero, ¿sí? Él era parte de esta élite, ¿no? Del Imperio Británico. Entonces no se iba a arriesgar, ¿sí?, a poner su buen nombre, ¿sí?, en entredicho por haber escrito, ¿sí?, una ficción, ¿sí?, porque eso obviamente pues, no era de caballeros. O sea, recordemos precisamente que en esta época, ¿quiénes eran las que leían? ¿Sí? Eran las mujeres, porque no se les permitía participar en esta parte de la vida laboral. Sí, estoy hablando de las damas de sociedad. Entonces se entretenían a través de estas lecturas, ¿no?, de estas novelas románticas. ¿Sí? Entonces cuando sale El Castillo de Otranto, ¿sí?, es todo un éxito. Correcto. Es todo un éxito. Y en su segunda edición, precisamente,
Horace Walpole decide, o sea, poner su nombre, ¿sí? Como autor de esta obra. Correcto. ¿De qué trata la obra, Alfonso? Pues mira, la obra trata precisamente de también es una crítica social, ¿sí? A todo lo que pasaba en esa época, ¿no? O sea, precisamente viene manejando esta situación de las mujeres y su participación dentro de la sociedad. ¿Sí? Existe un fantasma, ¿sí? Que es el caballero, ¿sí? Existe un héroe, ¿sí? Existe la damisela en peligro, ¿sí? Existe el villano, ¿sí? Y existe un misterio, ¿sí? Y obviamente hay una casa embrujada, ¿sí? Que es el castillo. No quiero entrar en muchos detalles para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar la obra. ¿Sí? El final y las vueltas de tuerca, o sea, son geniales. ¿Sí? Es muy interesante saber y entender cómo se escribe la obra, ¿no? Porque la obra se comenta que precisamente es el resultado de un mal sueño. ¿Sí? Dicen que Horace Walpole ese día, ¿sí? Simplemente comió mucho, ¿sí? Y tuvo un mal sueño, ¿sí? Soñó que él estaba en un castillo, que era su casa, y que se encontraba al pie de las escaleras y de repente hubo una gran mano, ¿sí? Un guantelete de una armadura que trató de aplastarlo, ¿sí? Y en ese momento despertó. Y fue cuando decidió escribir esta obra. Y la escribió en 2 semanas solamente. Mira, ¿no? Sí, no esperemos o sea, una gran obra, sí, pero sí es de destacar que precisamente nos da todos los principios de lo que es una historia de fantasmas. Sí, de Claro. hecho, en su segunda edición así la titula, sí, como El Castillo de Otranto, sí, a Ghost Story. Sí, le da este subtítulo. De Y es donde acuerdo. precisamente nacen las historias de fantasmas en el mundo moderno. Así es. Y entonces ahí hay elementos como el castillo. El villano, la dama en peligro, ¿sí? Y de hecho Pero los también elementos está... fantasmagóricos, me refiero a los esqueletos encadenados, me refiero a las capillas oscuras, a los cementerios, A los la, pasadizos secretos, exacto, ¿sí? apariciones, persecuciones. Pero a mí lo que me gustó del castillo de Otranto fue el drama moral, ¿no? Porque ahí hay un drama moral interesante, ¿verdad? Entre el propietario del castillo, que era un malandrín, entonces... Sí, o sea, está la usurpación, ¿no? Está la usurpación, sí, estarás de acuerdo conmigo esta parte de cómo se manejaban las mujeres, ¿no? Que, o sea, a lo que dijera mi padre, a lo que dijera mi marido, sí, o sea, totalmente políticamente incorrecto en este tiempo. Sí, sí, correcto, sí. Y bueno, pues trascendió esta obra por ser la primera, como tú bien dices, y después vinieron muchas otras, como por ejemplo El Monje, de Thomas Gregory Lewis, Los Misterios de Golfo, de Anne Radcliffe, etcétera, ¿verdad? Ya se suelta hasta terminar con Melmo de Errabundos, ya en 1820, y termina ya el gótico prerromántico. Y después vendría un gótico diferente, Alfonso, vendría un gótico un gótico llamado victoriano, en donde ya se sueltan esos elementos románticos, antiguos, para incorporar otro tipo de cosas. Y entonces ya aparecen relatos, como el que justamente estábamos describiendo al principio del programa, en donde ya hay otros elementos, incluso elementos científicos. Entonces vamos a mencionar a esta obra llamada Los Embrujadores y lo Embrujado, La Casa y el Cerebro, de Edward Bulwer-Lytton, de 1857. ¿Qué tienes al respecto, Alfonso? Wow, o sea, no, es una super historia, o sea, esta es sí, la historia de Casas Embrujadas. Para no causar spoiler, o sea, la podríamos dividir en 2 partes, esta historia, ¿no? Este relato. Bueno, no es spoiler. Bueno, si Precisamente, no mencionas el final, no es spoiler, no te preocupes. Si quieres, yo doy el preámbulo. Hay un individuo que no sabemos su nombre,
que le cuentan que hay una casa embrujada en pleno centro de Londres. Y entonces uno de los objetivos de este señor es localizar una auténtica casa embrujada. ¿Te imaginas? Sí, no, sería como el parque de diversiones de la gente pudiente, ¿no? O sea, buscaban emociones fuertes y qué mejor que una casa embrujada, donde realmente asustan. Correcto, entonces este cuate, sin pensarlo, va y la alquila. El dueño le previene, ¿verdad? Le dice, oiga, pues no han durado nada los inquilinos, ¿no? Y a usted le va a pasar lo mismo. Y le dice, no, pues yo voy a ir ahí, voy a ver qué pasa, etcétera. Y entonces se va con su criado y un perro, ¿verdad? Y entonces ahí les pasan una serie de cosas que haría pensar que es el típico relato gótico de fantasmas, pero no, porque justamente entra en juego esta parte que menciona el propio protagonista de la historia, que no sabemos el nombre, pero que menciona su hipótesis. Ahí te va la hipótesis. Dice, mi teoría es que lo sobrenatural se confunde con lo imposible y que lo reconocido como tal proviene de la aplicación de leyes naturales que ignoramos. Fíjate qué interesante hipótesis. Dice, no, o sea, los chirridos y las apariciones, todo este rollo son mecanismos naturales, pero desconocidos, que podrían ser incorporados al conocimiento. Esto es algo totalmente diferente del periodo gótico romántico. Sí, no, o sea, lo que hace precisamente en esta historia es brindarnos a este personaje escéptico, ¿no? Y es escéptico en todo momento, ¿sí? De principio a fin. Él asegura que bueno, que sí están pasando cosas, pero que tiene que haber un individuo, una persona de carne y hueso como él, que lo está ocasionando, ¿sí? Y así lo mantiene y así hasta que llega al final. Sí, tiene ese final, me parece fantástico. Sí, caray. Sí, porque te comentaba que, o sea, tiene precisamente dos partes. De la primera parte nos describe toda esta parte del horror, el espanto, o sea, todo lo que él vive en esta casa, sí, que precisamente él contaba con el temple de su sirviente, que era valiente a toda prueba, sí, y que a la primera de cambios, o sea, patitas, ¿para qué las quiero? Sí. Y después, o sea, y aún así él decide quedarse para averiguar, ¿sí? Sí. Sí, y la segunda parte precisamente está esta explicación pseudocientífica, que sabes qué, hermano, a mí me gustó bastante, porque sin saberlo de cierto, pero es casi evidente que sirve de inspiración a Lovecraft, ¿no? Para esa historia de From Beyond, sí, que precisamente es la casa embrujada a través de la ciencia. Dices, wow. Exactamente, o sea, hay muchas similitudes, muchos paralelismos que es bueno descubrir, ¿no? A través de la lectura. Correcto. ¿Y tú también tenías una historia de una habitación que silbaba? ¿O cómo estaba la situación? No, esa es otra, es otra genialidad, ¿eh? A ver, sí, venga. ¿Perdón? Venga. Ah, ok. Sí, el cuarto que silba. Ajá. Es una historia donde el personaje es un... Bueno, primero, ¿quién es el autor, perdón? El autor. Permíteme un momento, porque la habitación es de William Coxon, escrita en 1910. Ok. Sí, la habitación que silbaba es una historia, te comentaba que precisamente nos da estos elementos del investigador de lo paranormal. O sea, yo cuando te digo un detective de lo paranormal, ¿qué se te viene a la mente? Sí, a mí lo primero que se me viene a la mente es Constantine. Ah, claro. Sí, entonces, imagínate, o sea, un investigador de lo paranormal llamado Carnacki, ¿sí? En principios del siglo XX, 1910. Sí, lo cual demuestra que hay pocas cosas nuevas bajo el sol, ¿no? Sí, entonces la historia es precisamente esa, ¿no? Donde él va, o sea, a develar este misterio, ¿sí? Y aquí, si bien no nos dan
un hecho científico de por qué están sucediendo las cosas, sí, bueno, sí vuelve a aparecer esta parte del fantasma que precisamente arrastra este pecado del pasado, ¿no? O sea, la historia se desarrolla de una manera magistral, precisamente cómo se presenta este detective, ¿sí? O sea, porque lo mandan llamar, lo contratan para resolver el misterio, ¿sí? Cómo va desarrollando la investigación, primero descartando todos los factores humanos, ¿sí? O físicos, ¿sí? Y después precisamente cayendo en estos motivos paranormales, ¿no? O sobrenaturales, si gustas tú decirle, ¿sí? Y hasta que encuentra la razón y el motivo. Ok, interesante. Resuelve el misterio, se resuelve el misterio de una manera muy afortunada para todos. Pues ya me convenciste, lo voy a leer, Alfonso. No, o sea, no te la puedes perder, o sea, la habitación que silba también es una historia que se va como agua, se te va entre los dedos, o sea, en una hora la tienes hecha, ¿sí? Que invita a reflexionar y a volver a ella, ¿sí? Con nuevos ojos a cada oportunidad que tengas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es un básico de las historias de fantasmas, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ir a otro clásico, pero un clásico, fíjate, esto de la literatura gótica, Alfonso, el horror gótico, fue tal el éxito que influyó en autores que no precisamente manejaban ese tipo de literatura, ¿cómo ves? A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Eso? Sí, el horror gótico fue tan importante y tan famoso en su tiempo, ¿sí? E influyó en autores que no precisamente manejaban este tipo de literatura. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, ni más ni menos, que a Oscar Wilde. Ah, ok, sí, claro. Él escribe en 1887 El fantasma de Canterville, que es una novela corta, al más puro estilo gótico, ¿sí? Entonces ahí Wilde dice, bueno, pues yo también le entro aquí con esto, al tema, ¿sí? Era el mainstream, digamos, del siglo XIX. el trendy topic de la época. No, entonces él entra con una historia sobrenatural, ¿verdad? En el que una familia norteamericana, los Otis, viajan a Inglaterra y compran un castillo, ¿no? Compran el castillo de Canterville, pero su dueño le dice al señor Otis, le dice, oiga, pero está el fantasma de mi antepasado, Simon Canterville, y no los va a dejar estar. Pero fíjate qué interesante, porque ahí hace una crítica, Oscar Wilde hace una crítica a la naciente y floreciente burguesía norteamericana materialista, que no cree en nada sobrenatural, y que siempre llega con toda su industria, ¿verdad? Y su dios es el dinero y la tecnología. Y entonces el señor Otis le dice a Canterville, le dice, no se preocupe. Y de hecho es muy interesante porque aquí en este relato se mezcla un tipo de humor muy fino. Fíjate qué interesante, porque mientras que en los otros relatos que habíamos mencionado no había nada de humor, aquí hay un humor negro muy interesante. Este fantasma hace todo lo posible por espantar a los moradores del castillo, pero no lo logra. Al contrario, lo tratan muy mal al educado fantasma inglés, ¿no? Hay unos niños ahí que le hacen la vida imposible, y por más que tiene recursos teatrales, porque el fantasma se disfraza y utiliza cadenas, ¿sí? Pero no logra espantarlos. Entonces es una opción nueva, muy interesante, que a mí me llamó mucho la atención, pero tiene la parte también sobrenatural muy, digamos, marcada, de una manera inteligente, y una resolución genial, fantástica, ¿sí? Entonces te incluye una maldición. Entonces, la verdad, muy recomendable, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. No, excelente, sí, o sea, precisamente, o sea, lo podríamos catalogar como uno de los inicios del comedy horror. Dale, sí. Imagínate, y de manos de Wilde, ¿no? Oscar Wilde, que o sea, singular, o sea, genial su humor. Sí, yo siempre he disfrutado mucho la lectura de Oscar Wilde también. Que como tú dices, no es su género el horror, ¿no? Correcto. Y sin embargo nos regala esta joyita. Sí, la verdad. Y el otro que estaba por mencionar es Julio Verne. Tú dices, oye, pues ¿cómo Julio Verne sí escribía ciencia ficción? Pues sí, pero
como te digo que estaba tan de moda el horror gótico, él dice, pues yo me aviento mi novela gótica, y escribe El Castillo de los Cárpatos. Es un triángulo amoroso ahí muy interesante con elementos vampíricos, ¿sí? Que la verdad es que muy recomendable también, a pesar de que no es el género puro de Julio Verne, pero que tiene unos elementos góticos muy destacables, ¿sí? Que incluso está escrito en 1892, 5 años antes de Drácula. Y te lo digo porque El Castillo de los Cárpatos ocurre en Transilvania, justamente, y ocurre con personajes que tienen tintes parecidos a los del Conde Drácula, etcétera. Entonces es muy interesante que 5 años antes de Drácula haya aparecido esta obra de Julio Verne. Sí, lo que pasa es que como todos andaban en lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, tal vez no existía internet, pero, o sea, se manejaban en los mismos círculos. Todos estaban muy conectados, o sea, es esto de las cartas de las que ellos se comentaban unos a otros. Correcto. Y bueno, ya pasando al siglo XX, ya cerrando con el siglo XIX, tuve la lectura que me absorbió por completo, Alfonso, te lo puedo decir que me absorbió por completo esta novela. La otra vuelta de tuerca, de Henry James, 1898. Sí, no, supernovela. Así es, en donde comienza con un relato que obtuvo un tal Douglas, ¿sí? De una institutriz, amiga suya, y que relata a su vez a su círculo de amigos. Y entonces, esta es la historia de lo que le pasó a esta institutriz en la casa de campo de un rico hombre londinense, en donde habitaban los sobrinos, estaban sus sobrinos, y estaba una ama de llaves. Y recientemente habían fallecido la otra institutriz, la anterior institutriz, y el ayudante de cámara del patrón. Y ahí se da una serie de interacciones fantasmagóricas. Y entonces es interesante que aquí la casa embrujada es muy subjetiva, Alfonso, porque aquí está narrado a través de los ojos de la institutriz. Y entonces, al parecer, la única que veía los fantasmas era ella. Claro, o sea, era como el único personaje que les podía ayudar, ¿no? O sea, está este personaje que viene de fuera, o sea, que no es parte de la historia y que lo ve con nuevos ojos, ¿sí? Y obviamente como es ajeno a esto que está pasando, pues es el único dispuesto a ayudar, ¿sí? Porque todos los que vivían ahí, pues ya habían normalizado todo lo que pasaba en ese lugar, pues precisamente ya no estaban dispuestos a ayudar. Es por eso que este elemento es muy importante. Sí. Y que será la institutriz la que precisamente narra la historia. Correcto. Y te digo, entonces realmente aquí no, para mí, si a mí me lo preguntas, yo te diría que la casa está embrujada, pero solo para la institutriz, porque nadie más ve a los fantasmas y nadie más sufre sus apariciones más que ella. Entonces este es un caso muy especial. Y bueno, hablando de la siguiente obra, pues también me causó una grata impresión y me absorbió su lectura. Es una obra ya del siglo XX, ¿sí? Es un clásico, La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, 1959, en donde tenemos nosotros que, muy parecido al relato que describimos hace rato de La Casa del Cerebro, ¿sí? Hay un personaje, en este caso es el profesor John Montague, que es un filósofo y antropólogo, que le interesa estudiar la casa, una casa que se dice que está maldita, en Hill House, apartada de la ciudad, y en donde no han durado los inquilinos, y él pretende hacer un estudio serio al respecto, y por eso elige una tripulación, ¿sí? Elige unos compañeros para ir a esa casa, que son 2 mujeres jóvenes y uno de los herederos de Hill House. Y entonces ahí se desarrolla el drama, y aparecen elementos sobrenaturales, etcétera, pero también está en duda acerca de qué es lo que produce la maldición de Hill House, y
su resolución es totalmente inesperada. Esta obra ha sido llevada a películas y a series de televisión recientes en Netflix. No sé si tú la hayas visto por ahí anunciada. Digna de hacer maratón, o sea, es como tú dices, es una serie, sí, no una película, pero muy bien manejada, sí, por cierto, que te tiene en vilo capítulo tras capítulo, sí, lean la obra, vean la serie, compárenlas, por favor disfrútenlas, sí, ambas tienen lo suyo, sí, como tú dices, o sea, está este elemento de siempre, ¿no? Del pasado, sí, y que en algunas partes se resuelve y en estas no tanto, ¿no? Sí, está precisamente esa parte de que o termina muerto el protagonista o termina loco, sí, nos ofrece un final diferente. Correcto. Y bueno, siguiendo con el siglo XX, tenemos a Stephen King con su famosa obra El Resplandor. ¿Qué te pareció, Alfonso? Bueno, si me preguntas del libro o de la película, o sea, el libro es muy bueno, o sea, obviamente, o sea, de lo que siempre se le ha criticado a Stephen King es acerca de los finales, sí, y también la película, con la cual no estuvo muy de acuerdo Stephen King cuando la vio, sí, pero también vale mucho la pena, ambas obras. Yo la estoy leyendo, todavía no llego al final, porque pues todavía nos quedamos con la película de Kubrick, pero está muy bien escrita, a mí me está gustando. Y es esta historia, para los que no conozcan esta historia, nuestros queridos amigos millennials y centennials, tenemos que es el escritor Jack Torrance, que en el cine está interpretado magistralmente por Jack Nicholson, ¿sí? Que es un escritor sin empleo que acepta ir de cuidador de un hostal spa o resort llamado Overlook, que se encuentra en las montañas de Colorado. Y ahí se lleva a su familia, que es su esposa y su pequeño hijo Danny. Y al llegar ahí, Danny tiene ciertos poderes, digamos, de percepción extrasensorial, entonces puede ver a los muertos, y comienzan las interacciones con una serie de muertos que hay por todo el Hotel Overlook. Y entonces es muy interesante esto, va desarrollándose una posesión, ¿verdad?, con respecto a Jack Torrance, el padre de familia, que pretende escribir una novela, pero no sé, de alguna manera es absorbido por las entidades que hay ahí. Sí, o sea, es esta parte, ¿no, Richard? Que precisamente, o sea, todos venimos cargando algo, ¿sí? Y cuando estamos en presencia de esta parte, cuando enfrentamos esta parte oscura, ¿sí? Y no la sabemos manejar, o sea, perdemos el control. Yo creo que va mucho por ahí esta película, sí, que precisamente es un, como tú dices, un escritor, sí, alcohólico, sí, que cuando se enfrenta a esta soledad que le impone el lugar y la presencia que lo habita, o sea, él no sabe manejarlo, sí, no sabe enfrentarlo, y es al final lo que lo pierde. Correcto. Y bueno, ahí la casa embrujada pues está muy grande, ¿verdad? Es un gran hotel, resort. Es que hermano, eso es otro de los características de la casa embrujada, ¿no? La casa embrujada tiene que ser grande, porque imagínate una casa embrujada cuando hablamos de 45 metros cuadrados, ¿no? O sea, ¿dónde corres? O sea, simplemente sales y ya me salvé, ¿no? O sea, tengo que dar 3 pasos para salvarme. Interesante. Sí, ¿no? Entonces la casa embrujada siempre tiene que ser algo grande. Sí, con muchas habitaciones y pasadizos y esto, ¿no? Por supuesto, o sea, ya lo decían, ¿no? O sea, es un reflejo de nuestra psique, ¿no? De la mente humana. Sí, con sus recovecos, con sus sótanos, con sus cuartos ocultos, sus puertas cerradas, porque ¿quién no oculta esa parte oscura, ¿no? O sea, no la mostramos, precisamente debe de haber un lugar donde esconderla. O sea que todos tenemos nuestros esqueletos ocultos, Alfonso. Todos. Sí, lo cual también es algo muy bueno, o sea, porque ¿de qué otra manera podemos enfrentar la realidad? O sea, de hecho, esta parte oscura, o sea, sirve para enfrentarnos a los problemas, ¿no? Porque imagínate, si todos fuéramos suavecitos,
cuando se nos complica la cosa y no tenemos esta parte oscura, pues nos sentamos a llorar y no la resolvemos, ¿no? Y que nos lleva el carajo. Entonces tenemos que estar en contacto con la parte oscura siempre, ¿sí? Y yo creo que la novela, tanto la novela como el cine, el teatro, todo lo que es la obra de terror nos permite estar en contacto con esta parte oscura, trabajarla, ¿sí? Y manejarla y conocerla y ¿por qué no? Valernos de ella cuando sea necesario, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, por último... Como puedes ver, yo soy más partidario de Jung que de Freud. No, bueno, lo que pasa es que los dos grandes pilares de la psicología, pero Jung sí se fue al mundo de los sueños y del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces se fue a otras regiones que su maestro no lo hizo. Sí, no, o sea, Jung nos da esta definición de lo que es el arquetipo, ¿no? Uh-huh. Sí, del consciente colectivo. Correcto. Y hablamos aquí precisamente de los miedos arquetípicos. Así es. Uno de ellos es precisamente el temor a la muerte, representado por el fantasma que habita la casa embrujada. De acuerdo. Y para cerrar, mi querido Alfonso, vamos a hablar de esta obra que nos gustó tanto a nosotros dos, que es... El gran descubrimiento, ¿no? O sea, este libro, sí, magnífico. De Garrett Cook, de 2018, de 2015, Un Dios de paredes hambrientas. Sí. Sí, en donde, bueno, ya les mencionamos hace rato que la casa es el narrador, y entonces la casa es Dios, es omnipotente sobre sus habitantes y sobre sus muros, ¿sí? Es una casa también grande, tiene habitaciones, pero ahí hay ciertos habitantes, ¿no? Hay jóvenes y también está la pareja que renta la casa, que es un psiquiatra y su esposa, Maddie, ¿verdad? Entonces ahí van recibiendo a los jóvenes y va ocurriendo una temática en donde la misma casa genera, tiene tal poder que hace que sus habitantes hagan lo que ella quiere y se va metiendo a ellos a través de sus sueños, sus pensamientos y sus acciones. Se va dando una interacción muy importante hasta que llega un personaje que viene a trastocar ese orden, ¿verdad? Es Brian, que trae una propia oscuridad interior. Sí, claro. O sea, es lo que referíamos antes, ¿no? O sea, estos personajes que habitan esta casa, no acostumbrados a lidiar con esa parte oscura, ¿sí? Cuando se enfrentan a ella, manipulada por este Dios, uh-huh. ¿Sí? Obviamente pierden hasta la vida, ¿sí? Pierden todo sentido, pierden toda, son totalmente manipulados, ¿sí? Por esta parte oscura. En cambio, este nuevo personaje que tú mencionas, que está más en contacto con esa parte oscura, pues obviamente no es una víctima tan fácil de manejar. O sea, sería en lugar de nuestra final girl, nuestro caballero final, ¿no? Sí. Nuestro último sobreviviente. Es el elemento inesperado, ¿verdad? Es el elemento que... Claro. Sí. Pero que sí, eso sí hay que mencionarles a nuestros amigos, que no es una lectura fácil, no es una lectura ligera. Hay escenas muy perturbadoras, y como dice la publicidad del libro, es un libro que no querrías tener en tu librero, ¿no? O sea, está tremendo. Sí, no, o sea, es precisamente porque toca temas muy sensibles, ¿no? Como lo que es la violación, el abuso, o sea, la descripción de estas escenas, hermano, que es muy gráfica. O sea, no sé si te pasó a ti cuando lo leías, pero ¿sí? Claramente te lo podrías imaginar, ¿no? Sí. O sea, tanto la descripción del personaje, o sea, cómo es físicamente, ¿sí? Y lo que le pasa, ¿sí? Que precisamente, que sufren precisamente este abuso, ¿no? Por parte de las entidades que habitan esta casa, ¿sí? Que precisamente las utiliza para quebrarlos. Sí, es fantástico. Yo no veo una adaptación cinematográfica pronto de esta obra por lo agresiva que es. O sea, no menores de edad no podrían irla a ver. Eso limitaría mucho el mercado y obviamente la recaudación, ¿no? Sí, podría ser. Sí, entonces es por eso que es tan bueno el libro, porque nos ofrece esta imagen, sí, de lo que es perverso. Sí, y mencionarles que ahí se enfrentan dos fuerzas oscuras
que luchan por posesionarse de este individuo Brian, ¿no? Y que hacen que el final sea totalmente inesperado y apoteósico, ¿no? Sí, porque aquí no existe el bien. Aquí Exacto. por ningún lado se ve el bien, sí, no está la luz. O sea, precisamente es obscuridad contra obscuridad. Sí, y que gane el mejor. Sí. Y pues bueno, Alfonso, esperamos que nuestros amigos hayan quedado interesados en estas proposiciones de lectura de casas embrujadas para que las aborden desde los mismos libros, porque muchas veces hemos estado acostumbrados a esperar la siguiente serie o película y esa es una forma de abordar el tema de forma pasiva. Entonces yo propondría que lo complementáramos con la lectura a todos nuestros amigos. Sí, no, o sea, es invitarlos a que lean precisamente estas del tema, ¿no? Porque obviamente cuando tú lo ves en la película, ¿sí? La versión del guionista, la versión del director, la versión del productor, pero cuando lees la obra, obviamente, o sea, no hay versión, o sea, la interpretación la das tú, y es lo fantástico del libro, ¿sí? Y cuando tú conoces el libro y después ves la película, pues obviamente tienes elementos para hacer una crítica, ¿no? Sí, y ver, o sea, de qué va el horror, sobre todo el horror contemporáneo. De Sí, que es acuerdo. fantástico, ¿eh? Porque he encontrado yo joyitas, o sea, dentro del cine de horror, o sea, muy buenas, que es, luego, o sea, podría ser un tema para otro trabajo, para otra presentación como estas. Claro que sí, Alfonso. Te agradezco mucho tu presencia y tus No, comentarios. gracias a ti, Richard. Te perdimos la imagen, pero sabemos que estás ahí. Sí, 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 o sea, no pude recuperar yo la imagen, pero aquí con un gusto de saludarles, de platicar contigo y con todos los que nos acompañan el día de hoy, en un día tan especial como Halloween. Sí, 31 de octubre siempre va a ser un día muy especial para todos los que nos gusta este tema, ¿no? Así Sí, es, y amigo. bueno, pues, a disfrutarlo y esperemos que pronto podamos hacerlo juntos, sí, frente a frente, ¿no? De acuerdo, Alfonso. Te mando un abrazo. Un saludo a nuestros queridos amigos de Explorador de lo Fantástico. Nos vemos en la siguiente. Se Un despide su abrazo, amigo un saludo a todos, gracias. Richard Stingray y Alfonso Orozco. Hasta luego. Bye.